Bien, el proyecto de lectura de esta semana también es muy sencillo, como todos los proyectos que hacemos. Muy sencillo, muy práctico, algo para aprender y que no nos cueste mucho trabajo hacerlo. Lo más importante es que aprendan el concepto que hay detrás de este proyecto. En este caso es un proyecto que se va a llamar Propósito del Autor. En el propósito del autor, hoy es día 17. Aquí ponemos el nombre. Muy bien. Ok. En el propósito del autor es un tipo de preguntas que nos vamos a encontrar en los exámenes de lectura, en el que nos van a preguntar la razón, el por qué el autor escribió ese cuento o ese libro, ese texto que están leyendo, lo ha escrito alguien, ese es el autor. Y el autor suele escribir los textos, las personas que escriben suelen escribir por tres razones fundamentales. Por eso vamos a poner aquí esas tres razones fundamentales y vamos a explicarlas. Las tres razones fundamentales por las que un autor puede querer escribir un texto, David, puede querer escribir un texto, puede ser para persuadir, puede ser para informar o puede ser para entretener. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a completar esta P y E, ¿ok? Que sería nuestro pie. Parece un pie, ¿verdad? Parece una tarta, ¿sí? Entonces nos vamos a acordar del pie y vamos a poner aquí persuadir. Aquí vamos a poner informar. Y aquí vamos a poner entretener. Y lo que vamos a hacer es que vamos a explicar qué significa cada cosa. Por ejemplo, persuadir, vamos a poner aquí convencer, que compremos algo, que hagamos algo, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso significa persuadir. Vamos a poner aquí publicidad. Vamos a poner aquí comerciales. ¿Sí? Ese tipo de textos suelen ser de publicidad, pueden ser comerciales, donde nos están intentando convencer de que compremos algo. Por ejemplo, se imaginan un texto donde nos dicen... venga de viaje a Tailandia. Tailandia es uno de los mejores países del mundo donde puedes pasar tus vacaciones maravillosamente y relajado en aguas muy limpias y cristalinas y siempre hace muy buena temperatura y no sé qué, ¿sí? Te están intentando convencer de que vayas de viaje a Tailandia, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál será el propósito de la persona? ¿Cuál es la razón que la persona que ha escrito ese texto tiene para escribirlo? Lo que quiere es convencerte, te quiere persuadir, ¿sí? Entonces será respuesta, la B, por ejemplo, persuadirme de que vaya de viaje a Tailandia, ¿sí? Eso sería el propósito del autor. El otro, informar, lo que nos va a hablar es sobre, me va a dar información. Puede ser, por ejemplo, una revista, me puede hablar de historia, me puede hablar de ciencias, animales, ¿sí? Matemáticas, muy bien. ¿Ok? Me puede querer hablar sobre temas que yo no conozco. Por ejemplo, cuando me hablan sobre los volcanes, cuando me hablan sobre el agua, la importancia del agua, cuando me hablan sobre cómo es el canguro rojo de Australia. Son textos que están intentando informarme, me están intentando dar información acerca de algo que o bien yo no sé, o a lo mejor yo sé algo y de repente pues me entero de una cosa que yo no sabía. Por ejemplo, me pueden hablar de los tiburones. Y sí, pues yo sé, los tiburones yo los conozco, yo sé que son carnívoros, yo sé que van buscando animales para comérselos, yo sé que huelen la sangre en el agua, pero de repente pues yo no sabía que cuando se les cae un diente les sale otro nuevo. Bueno, pues eso puede ser algo que tú aprendes en un texto informativo. Y entonces ahí sería, el propósito sería informar. Y en el caso de entretener,
¿qué tipo de textos son los cuentos, los que me entretienen? Por ejemplo, los cuentos, las fábulas, los relatos, los mitos. Me cuentan una historia, que normalmente no es real, es de ficción, quiere decir que no es real, es falso, no ha ocurrido, ¿ok? A veces puede haber personajes que es imposible que existan, como por ejemplo un lobo que habla, ¿sí? Los lobos no hablan, ¿verdad? Entonces ese tipo de textos el autor lo escribe para entretenernos, para contarnos una historieta, para estar entretenidos, para que no nos aburramos, ¿ok? Y ese sería entretener. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los tres: persuadir, informar, entretener. Me hacen el dibujo del pie, me ponen las distintas letras y van a ponerme aquí qué es cada cosa. Palabras clave que me ayudan a saber a qué se refiere persuadir, a qué se refiere informar y a qué se refiere entretener. ¿Ok? Palabras clave como el tipo de textos. Palabras clave como verbos que me ayudan a entender qué es lo que quiere hacer el autor. Por ejemplo, persuadir es un verbo, pero también puede ser convencer, que es un sinónimo para que sepamos lo que significa persuadir. También que compremos algo. Eso es lo que quiere el autor, que compremos algo o que hagamos algo. Por ejemplo, salva el planeta reciclando en tu casa. Y es un texto que te habla de lo importante que es reciclar y te quiere convencer de que tú en tu casa recicles. ¿Sí o no? Bueno, ese es un texto persuasivo, no es un texto informativo, porque con esa información que te están dando, quieren convencerte de que tú, pues, recicles en tu casa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues este sería el proyecto. También sería 3 ciclo W2.